Bienvenidos al programa Doctora Pro. Yo soy la doctora Arlene Carmona. Es todo un placer tenerlos de vuelta. El día de hoy vamos a continuar con el tema con el que hablamos de la semana pasada, que es el suicidio, pero la segunda parte. Una vez que este querido amigo, familiar, conocido cometió el acto, ¿qué pasa con todos nosotros? ¿Qué pasa con todos los demás? ¿Dónde vamos a quedar nosotros? El día de hoy también nos acompaña el licenciado Francisco Fonseca, que va a estar aquí con nosotros discutiendo sobre el tema. Para empezar este programa necesitamos hacer una definición sobre qué son los sobrevivientes del suicidio. Un sobreviviente del suicidio no es una persona que intentó suicidarse y sobrevivió. Es las personas que están alrededor de la persona que se suicidó, que sobrevivieron. ¿Qué pasa con todos los demás? Francisco Fonseca, bienvenido el día de hoy. Un placer estar de vuelta por acá. Se dice que alrededor de 6 o 10 personas que están, se ven directamente afectadas, más bien, por alguien que comete un suicidio. Entre 6 y 10 personas afectadas directamente. Entonces esto es un tema que, como lo vimos en el programa anterior, resulta de salud pública. Porque si usted multiplica todas estas personas que desgraciadamente han cometido un acto suicida por 10, es un montón de gente. Y eso es un tema que se deja a la libre, nunca se habla tampoco. Correcto, porque las personas que quedan, que todo el mundo supo qué pasó con la persona que cometió el acto, pero qué pasa con todos los demás. Se hablan que algunas características de personas que tienen más riesgo de cometer un acto suicida están, bueno, personas mayores de 45 años, que sean hombres, de lo que hablamos la semana pasada, que sean hombres, generalmente personas que se aíslan mucho, que están solos, que no tienen pareja, que no viven con sus hijos, que tienen familias con algunos problemas conflictivos internos, son personas que tienen riesgo, mas no siempre se aplica el 100% porque en la salud y en medicina nada es todo, nada, todo puede ser. Entonces, son riesgos que todos tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, de las personas que estamos alrededor, y si esa persona está envuelto en todo eso, pues los familiares también están envueltos en el mismo lugar. Hay un aumento de suicidio en los sobrevivientes del suicidio, dado a que se convierte en una opción para ellos. Claro, la dificultad muchas veces tiene que ver con el manejo de la culpa, de la tristeza, de este vacío que queda cuando la persona deja de existir, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, esto se puede contagiar. Esto se puede contagiar, no como un resfriado, pero se puede contagiar, ¿verdad? Y alguna persona que sienta mucha culpa, que tenga algún grado de responsabilidad, aunque bueno, ahí hablaríamos de que todos tenemos alguna cuota de responsabilidad, pero esta persona puede optar también por acabar con su vida para no seguir sintiendo ese vacío, esa culpa, y para no seguir viviendo con la ausencia de la persona. Claro que sí. Vamos a comerciales por un momento y ya volvemos para seguir con el tema. Quédense donde están. Estamos de vuelta con el programa Doctora Pro, hablando de qué pasa post-suicidio, qué pasa con todos los que quedamos ahí, con los sobrevivientes del suicidio. Hay una cosa muy importante que Francisco estabas tocando antes de hacer el cierre, la culpa. Hay personas que sienten culpa, como si hubiera sido yo, como que, ¿qué pasa con estas personas? ¿Cómo ayudarles a liberar esos sentimientos? A ver, hay un concepto que se utiliza mucho en estos casos que se llama la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de reponerse a las adversidades, a las cosas negativas que suceden en la vida. Hay gente que es muy resiliente, o sea que cuando le pasa algo negativo puede manejar estas cosas. Entonces tienen regularmente muchas redes de apoyo, pues tienen regularmente muchas cosas en donde poder ocuparse y demás. Sin embargo, hay gente que no es tan resiliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando la persona tiene mucha culpa, la capacidad de resiliencia se hace muy pequeña. Y en un suicidio, la culpa es mucha. De que no lo escuché, de que yo pude haber hecho algo más. De que yo fui la última que lo llamé y le dije tal cosa. De que no me di cuenta, de que no estuve allí. Tantas cosas, ¿verdad? Que lo dejé solo, que la dejé sola. Entonces,
todas estas cosas, hay personas que de repente pueden ir llevando la carga. Ojo, y digo que pueden ir llevándola, lo cual no quiere decir que la lleven bien. Porque a veces pueden ir llevándola, pasan tristes el resto de su existencia. Nunca fueron a terapia, nunca fueron a un proceso y demás. Hay que acordarse que cuando alguien deja de existir por cualquier razón, hay que enfrentarse a un duelo. Correcto. ¿Y el duelo qué es? El duelo es cuando usted tiene que vivir sin un pedazo suyo. Ya explico por qué. No es la ausencia de la persona, es lo que esta persona se llevó de mí. Lo que esta persona dejó aquí conmigo. Entonces, muchas veces duele, evidentemente la ausencia, pero también duele todo lo que yo quería de esta persona. Y eso fue lo que se llevó. Entonces, ¿por qué digo que hay gente que lo puede llevar bien? Porque hay gente que va y lo elabora y cuando ven que tiene algunas dificultades van a un proceso terapéutico, consultan a un psicólogo y demás, pero hay gente que vive perennemente triste. Entonces simplemente pasan la vida tristes, tristes, tristes y por ahí hay una estadística también muy, muy curiosa, que la tristeza o la mal llamada depresión, aunque depresión y tristeza son dos cosas muy diferentes, se asocian ¿a qué? A trastornos como el Alzheimer, a trastornos gástricos, incluso hasta el cáncer y todas estas cosas, que dice, mira, esta persona estuvo triste, 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 después le apareció un tumor y se murió. Bueno, todas estas cosas es importante, como decimos en psicoanálisis, apalabrarlas. ¿Por qué? Porque la única forma que usted tendría de poder trabajar esto es a través de la palabra, hablando de esto que no me gusta, que es la culpa, que es el dolor, que es esto que no, yo les pongo un ejemplo como a veces hasta chistoso, esto es como intentar dormir con un trompo en la bolsa de atrás, para los que jugamos con trompos en algún momento, para los que conocemos trompos, ¿verdad? Inténtelo, eso es incomodísimo, no se puede, bueno, la culpa es algo así, entonces, hay mayores y menores grados de culpabilidad, digámoslo así, pero no quiere decir que si yo me siento muy culpable, voy inmediatamente a intentar suicidarme, como si me siento muy poco culpable, lo voy a dejar de intentar. Entonces, lo mejor es consultarlo. Aquí incluso no se hacen abordajes familiares. Bueno, en otras latitudes, como en Argentina, por ejemplo, luego de un evento de estos, hay un proceso de, incluso de catarsis, ¿verdad? Que la familia de quien deja de existir por una razón de estas, por un suicidio, hable del acto y que como empiezan a hablarlo, empiezan a surgir cosas y entonces el profesional en salud pues va viendo y dice, bueno, esta persona de repente pareciera que lo está llevando de una forma adecuada, entre comillas y subrayado, y esta persona sí necesita una intervención más específica. Pero acá no se estila eso, simplemente se tapó, no pasó nada. Y ya, y todo el mundo en ya, negación y ahí lo dejamos. Claro. Consejo que le damos a la gente, si ustedes son sobrevivientes de un episodio así, no se queden con eso, hablen con un profesional, con un amigo, con quien sea, pero que no se dejen eso ahí. Ahora, hay un tema muy importante que va relacionado con esto, cómo los medios de comunicación, cómo el internet nos da la noticia de que alguien murió. La forma en la que ellos están manejando este tema lo hacen como heroico, es como un escándalo, te lo ponen inmediatamente con los videos de todas las cámaras que estaban alrededor de donde sucedió. ¿Qué consecuencias trae el manejo que le da los medios de comunicación a esta noticia? Mucho porque, a ver, los medios de comunicación brindan información de primera mano. Correcto. Hay algo que se llama fenómeno de contagio. El fenómeno de contagio en el suicidio es cuando a través de esta información, las personas que están inestables en una crisis, pueden a través de esta información encontrar un detonante. ¿Qué es un detonante? Esto que nos lleva a cometer el acto. Entonces, lo delicado de la información que nos dan los medios es justamente que, de acuerdo a la información y cómo se aborde, puede ser muy, muy importante para convertirse en un detonante. Pongo ejemplos claros. La publicidad que se le ha dado
a la gente que ha cometido un acto de suicidio en este país, en algún lugar determinado, ha hecho en este país que este lugar determinado se convierta en un lugar mítico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no es simplemente con dar la noticia y ya, por dar la información, sino que los medios se esmeran en dar todo minucioso, los detalles de esto, y buscan a la familia y esto y lo otro. Y ahí entraremos en un tema ético, ¿verdad? Porque hasta dónde es simplemente brindar una información y hasta dónde más bien se raya con volver esto un show. Claro, porque, a ver, eso es algo muy impresionante. A las personas, Cruz Roja, bomberos, los primeros de atención en salud que les toca llegar a la escena, es una escena que no es fácil para nadie, porque estamos hablando que de la muerte, nosotros normalmente estamos en vida. Entonces, esta imagen, lo que los familiares pueden sentir, involucra muchas cosas, que nosotros aquí lo que pensamos es la salud mental. ¿Qué le vas a preguntar a la mamá del hijo que acaba de morir? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Cómo se lo vas a preguntar? ¿Estás pensando solamente en tu trabajo o estás pensando en lo que le vas a decir puede quedar en su cabeza dando vueltas? Y no solo eso, estamos hablando del tema de sobrevivientes de suicidio, que ellos tienen un aumento en los riesgos de llegar a suicidarse en algún momento. Que ahí entramos a otro punto. Hemos tenido un aumento en los adolescentes en suicidios, 14, 24 años. ¿Por qué? Porque todo les llega a la palma de sus manos. Los videos llegan a las palmas de su mano. Todo esto va relacionado con cómo se manejan las noticias. Claro, y hay otro tema que tiene que ver con la inmediatez de la noticia, porque bueno, hace algunos años las noticias no eran tan inmediatas. No era que no existían suicidios, existían. Lo que pasa es que no tenían ni tanta publicidad, ni tan inmediata. Porque de repente, no sé, alguien que por A o por B, pues cometiera un acto de estos, en un lugar alejado en donde no había tanto acceso ni a internet, ni a medios escritos, ni a radio, ni de estas cosas, pues la gente no se daba cuenta, o se daba cuenta tiempo después. Pero ahora podemos ver que incluso gente que a través de páginas de internet, de redes sociales y demás, incluso lo anuncian, ¿verdad? Y hay gente que se ha filmado cometiendo el acto y demás. Y entonces esto nos da algo que es de inmediatez. La inmediatez nos genera dos cosas principalmente. Una, que de alguna manera esto, como es un detonante, son detonantes que es muy difícil controlarlos, ¿verdad? De repente, esa información está al alcance de la mano. Entonces, eso más el aislamiento, que era la otra cosa que habíamos mencionado también en el programa anterior, esto más el aislamiento nos dan una herramienta tristemente muy, 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 muy al alcance para que las personas de alguna manera se envalentonen. Entonces, si nosotros nos cuestionáramos primero cuán éticos somos nosotros para subir a las redes sociales esta información, que puede ser que alguien a través de esta información encuentre un pie para cometer un acto de estos, y si tuviéramos una corresponsabilidad incluso penal, pues entonces tendría otra forma de abordaje. Pero esto no sucede. Y nadie lo habla tampoco, ni nadie se lo cuestiona, nadie dice, mira, yo tengo que subir este video de esta forma para obtener un montón de likes, o mejor no lo subo, porque es una persona, es una familia, es un grupo humano que está sufriendo la pérdida de un ser. Claro, no, y no solo eso, además de toda la especulación que hay alrededor de eso, ¿verdad? Como vos decís, es un ser humano, o sea, y es muy impresionante ver cómo hoy en día hemos perdido nosotros esa moral, ese valor, por lo que hablábamos de la vida humana, de que si hay una persona en medio de un puente, son 4 o 5 con el teléfono grabando y nadie llamando a la Cruz Roja, por ejemplo, para ayudar. O sea, entonces, ¿qué estamos pensando nosotros? ¿Qué estamos viviendo en ese momento? Hay que hacernos mucha conciencia sobre lo que estamos haciendo. Me llama mucho la atención que han sacado también muchas películas, muchos temas relacionados, muy dirigidos a los adolescentes. ¿Qué podríamos como consejo a los papás, ¿verdad?, con los niños adolescentes, de cómo acompañar a sus hijos en todo el proceso de crecimiento? Porque al llegar la tecnología,
a todos se nos cambió la forma en la criar a los hijos, ¿verdad? ¿Qué consejos podríamos darle a ellos como alertas? A ver, con los padres de familia siempre es un tema interesante. Si usted como padre de familia observa un cambio en la conducta, digamos, normal de su hijo, ajá, pues lo mejor que puede hacer es preguntarse, ¿le estará pasando algo o no le estará pasando algo y demás? Y siempre los padres deberían velar por estar supervisando qué están viendo sus hijos, cómo lo están viendo y la forma en la que lo están viendo. Hace unos días sacaron un video. Hay una fábula famosa, creo que se llama Peppa Pig, me parece. Ajá. Bueno, pues la gente... sí, el vacilón es que esto se ve en las cableras o se ve en los canales de YouTube y todas estas cosas. Insertaron un mensaje dentro de uno de los capítulos de Peppa Pig. Y entonces el mensaje decía como algo así, como que usted tenía que cortarse, los chiquillos tenían que cortarse o intentar cortarse o algo así. La sorpresa de los papás fue que los chiquillos empezaron, hubo un crecimiento, ¿verdad?, en las consultas y en las autolesiones y estas cosas, y se preguntaron por qué y se dieron cuenta que el mensaje salía ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces los papás, por un asunto de presión social y demás y todo, y por una responsabilidad subjetiva también, dejan de ejercer esta función paterna. No es que tengan que estar encima, no, pero sí tienen que estar supervisando lo que están haciendo sus hijos. Claro, y entre más pequeños, la función es más presente. Ya con un adolescente usted tiene que estar supervisando. Y ojo, es una función de supervisión. El responsable sigue siendo el adulto, sigue siendo el padre. Ajá. Hasta que esta persona cumpla la mayoría de edad acá en este país, pues el responsable de los actos sigue siendo el adulto. Claro. Entonces es necesario que exista la supervisión y que también le permitan a los niños y a los adolescentes enfrentarse a cosas difíciles y darle herramientas para que se enfrenten a eso. No es que todo lo puedo conseguir, no es que todo lo puedo alcanzar, no, hay cosas que no se pueden. Claro. Y como hay cosas que no se pueden, hay que dar esas herramientas para aprender, digámoslo así, en palabras bonitas, para aprender también a llorar como se aprende a reír. Bueno, papás, muy importante, como resumen, debemos acompañar a nuestros hijos en todo su proceso de crecimiento, desde que van niños hacia adolescentes, estar con ellos como un apoyo a lo que necesiten. Y bueno, también reconocer que ningún papá es perfecto, que nosotros también necesitamos ayuda. Vamos a ir un momento a cortes comerciales y ya casi volvemos con el cierre de este programa. Estamos de vuelta con el programa Doctora Pro. Vamos a hacer el cierre de este segundo programa sobre lo que fue el suicidio, una conclusión para poder darles a ustedes un resumen de todo lo que se habló. Fran, ¿qué podemos concluir de este tema tan importante? A ver, yo creo que hay una idea muy importante que hay que resaltar de estos temas que hemos tratado en estos dos programas, y es que el suicidio nunca es una decisión. Nunca acabar con la vida propia es una decisión, no pasa por el pensamiento, porque si pasara por el pensamiento, como creo que lo habíamos mencionado, simplemente no se ejecuta. Hay que tomar en cuenta que el suicidio es un acto de defensa propia ante la propia angustia. Ajá. Y como tal no es algo que se razona, no es algo que pasa por un pensamiento superior. Y por eso es tan violento, por eso el suicidio es tan violento. Entonces, hay que desmitificar un poco esto de que fue muy valiente o fue muy cobarde. No, estas cosas no pasan, las cosas son totalmente subjetivas. Las personas que intentan suicidarse o que se suicidan tienen un cúmulo de factores individuales que los llevan a esto, ¿verdad? Y sí recordarle a la gente que las personas que se suicidan están en una cuerda floja. Ajá, están en una cuerda floja. Y cualquier cosa que usted les diga de una manera o de otra puede hacer que los decante, que los lleve
a cometer este acto, ¿verdad? Entonces, por eso esto tiene tanta seriedad, por eso esto tiene tanta importancia, porque una acción suya, de una u otra forma puede hacer que esta persona se vaya a tomar la decisión de no buscar ninguna ayuda, de sumirse en esta visión de túnel, que es una de las características importantes, de aislarse más de lo que ya se ha aislado, ¿verdad? Y entonces encontrar en su propia angustia un hueco tan profundo que no puede hacer más que actuar de la manera que la que actúa, y es haciendo un acto suicida. Exacto. Y también recordar a la gente que, como vos me decías, ninguno de nosotros es Superman. No. Si no podemos salvar a ese ser querido, a ese familiar quien está en ese momento, tampoco es algo nuestro, porque es una decisión de cada uno. Hay una dificultad con eso, ¿verdad? Y es que sí, de repente con los familiares, con las personas que están junto a esta persona, está todo este sentimiento de culpa y demás, pero digámoslo así, la responsabilidad es completamente subjetiva. Si usted siente algo de responsabilidad por el acto del otro, lo mejor que puede hacer es ir y consultar y ver qué es lo que pasa con usted. Y ahí vamos a los puntos de cierre importantes. Entonces recuerden, si están con un familiar, amigo o ustedes mismos que necesitan ayuda, para eso estamos los profesionales en salud, tanto en la parte de psicología como en la parte médica, que nosotros podemos ayudarle con esas cosas que se le sale de la mano. También recuerden que si están frente a una persona que está con pensamientos de que quiere cometer el acto ya con un plan muy estructurado, llamar al 911. En el caso 911 o bomberos, que son los de primera atención, traten de cerrar el área, que no hayan personas circulando a la par, porque todo lo que cada uno de nosotros le pueda gritar a esa persona, ya sea no te mates porque eres bueno o hazlo porque a nadie le importa, cualquiera puede ser un desencadenante. Y nuestra palabra es súper importante y súper fuerte, y eso tenemos que entenderlo cada uno de nosotros. Es mejor no decir nada si no tenemos nada bueno que decir, y si no sabemos cómo ayudar a la gente, para eso estamos nosotros también. Muchísimas gracias, Francisco, por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en el programa Doctora Pro. ¿A qué número podemos contactarte en caso de que los televidentes quieran conseguir ayuda contigo? Al 89960268. Perfecto. Para los que no vieron el programa, lo vamos a estar repitiendo. También lo pueden ver en la página web www.promedicalclinic.com, y los esperamos para la próxima.